Acts chapter 1, verse 8. Y vamos a ir a Hechos 1:8. Acts 1, verse 8. Hechos 1:8. We read, when Jesus was ascending to heaven, he gave these instructions to the disciples. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él les dio estas instrucciones a los discípulos. It says, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. Perdón, es que esta es otra versión. Por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We pray you'd speak to us. Oramos para que tú nos hables. May your power be manifested this afternoon here in this building in Mazatlan, Sinaloa. Y que tu poder se manifieste en este lugar, en este edificio, aquí en Mazatlán, Sinaloa. We beg you to fill us with your spirit, Te rogamos que nos llenes con tu espíritu, not for our sake, no por nosotros but mismos, that all Mexico might know that you're Lord and your Savior, sino para que todo México sepa que tú eres el Señor y Salvador and that you're coming back soon. y que pronto estás de vuelta. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. We have 2 days a week, we have prayer meetings at our church. So, Tuesday and Wednesday morning, we have prayer meeting at our church. martes, miércoles y domingos tenemos oración en nuestra iglesia. So in January, we started up again for the new year. Y en enero empezamos con el año nuevo. It was a Santa Ana wind in Ensenada. Y había un viento tipo Santana, pero en Ensenada. Has anybody heard of that? A Santa Ana wind? It's really dry and it's really hard wind. ¿Hay alguna vez escuchado de este viento de Santana que es muy duro, que es muy seco? Your face gets all dried up. La cara se te seca toda, se te reseca. I stopped at the Oxxo to buy something that I rarely use. It's called a chapstick. Y me detuve en un Oxxo para comprar algo que muy apenas uso algunas veces, que es como un Resequedad de los labial, labios. ajá, un labio para la resequedad. Es un tubito así que se pone. Y ahí en el Oxxo me preguntaron si quieren el normal o quieren cereza. So there in the Oxxo they asked if I wanted the normal one or the cherry one. Y yo dije, pues cereza, me encanta la cereza, dame la cereza pues. But I love cherry, so you can give me cherry. Y puse 2 capas en los labios porque está muy seco. So I got 2 layers of that thing because it was very dry. Y cuando entré en la reunión de oración, So when I went to the prayer meeting, el pastor Hugo me estaba quedando a ver como raro. Pastor was watching me like strange. Luego Arturo saw me and he said, Luego Arturo me vio y fue como que I just thought they were happy to see me. y pensé que estaba muy feliz de verme. Cuando llegué a la casa, But when I get home, mi esposo me dijo, my wife told me, "Ya has pintado los labios, pintaste los labios, you painted your lips, you put lipstick on." traes lápiz labial en los labios, you put lipstick on your lips. No sabía que tenía color, no vi en el espejo, ya sabes, hombre, no usamos espejo, ¿no? Se mete y vamos. I didn't know that thing has color. Yo andaba on con me los labios because pintados ahí en la iglesia. I didn't see a mirror, so I was with my lips all painted on with those lips on the church. Ay. Dios tenía una forma de humillarnos. God always has a way to I'm speaking humble English. us. You have to forgive me. I think in Spanish, I speak in Spanish. Last 45 years, my wife, kids, we all, so Tienen que it's hard. perdonar al pastor que por los últimos 45 años él ha pensado y hablado en español, su esposa, hijos, todo. So here, Jesus is talking about when the Holy Spirit has come upon you. Entonces aquí Jesús está hablando y dice cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. The first relationship that the Holy Spirit has with us La primera relación que tiene el Espíritu Santo con nosotros es He is with us. que
Él está con nosotros. As it says in John, the Holy Spirit convicts us of our sin. Como dice en Juan, que es el Espíritu Santo quien nos da convicción de pecado. He shows us the need to be saved. Nos muestra la necesidad que tenemos de ser salvos. And then the next relationship the Holy Spirit has with us Y luego la siguiente relación que el Espíritu Santo tiene con nosotros is the Holy Spirit is in us. es que el Espíritu Santo está en nosotros. The Holy Spirit, our body becomes the temple of the Holy Spirit. Y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. And so that's a second relationship. Esa es la segunda relación. The third relationship La tercera relación is referred to here in chapter 1, verse 8 of Acts. se refiere a este versículo, este capítulo 1:8 de Hechos. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pero recibirán poder cuando ha venido sobre ustedes, sobre ustedes. When the Holy Spirit comes upon us, Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, some people call it the baptism in the Holy Spirit. algunos lo llaman el bautismo en el Espíritu Santo, Some people call it being filled with the Spirit. otros dicen simplemente ser llenos del Espíritu. I prefer to say being overflowing with the Spirit. Yo prefiero llamarlo que estás desbordándote del Espíritu. Jesus said to the Samaritan woman at the well, Jesús le dijo a la mujer samaritana ahí en el pozo, if you drink of this water I give you, si bebes de esta agua que yo te daré, this living water, esta agua viva, it will rush and gush forth out of you. saltarán ríos de agua viva de dentro de ti. Some of us are proud to say, "Oh, I'm filled with the Spirit." Algunos luego se ponen orgullosos y dicen, no, yo estoy lleno del Espíritu. That's not quite good enough for me. Pero eso no es... See, I want water flowing out of me like this. Flowing out of me, water flowing out of me. yo no quiero presumir de eso porque es como tener el agua esta así. This is saltando my por todos message lados. to you this afternoon. Ese es mi mensaje para ti esta tarde. Don't be content with being filled with the Spirit. No te conformes con estar lleno del Espíritu. You need to be overflowing with the Spirit. Tienes que derramarte del Espíritu. Touching a lost world that needs Jesus. Tocando en los últimos lugares del mundo que Jesus necesitan a Jesús. died for this world. Jesús murió por este mundo. And we are the ones that have this message to reach these people. They'll be eternally saved in heaven. Y nosotros somos los que tenemos este mensaje que va a salvar a la gente por la eternidad. But we need the Spirit, Pero necesitamos al not Espíritu. just with us, No solamente con not just in nosotros, us, no solo en nosotros, not just upon us, no solo sobre but nosotros, flowing out from us sino around the world. derramándose por todo el mundo. And so when I became a Christian, Entonces, cuando yo me volví cristiano, I was invited to Calvary Chapel, San Diego by a girl I met in a dance. I was in my graduate program in business. yo estaba en un programa de negocios. Cuando me gradué, una chica me llevó a la primera Calvary. And this girl invited me to a movie theater and hear a Bible study. Y esta chica me llevó a un teatro, a un cine, pero resultó ser un estudio bíblico. I could care less about the Bible study, but I liked her, that was for sure. Y a mí no me importaba para nada el estudio bíblico, pero ella me gustaba, así que fui. And I went in and I was captivated. Y fui y quedé cautivado. 1,200 people with their eyes closed, hands raised, singing harmonies, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 1,200 personas ahí reunidas, con sus manos levantadas, cantando en armonías, aleluya, aleluya, You could aleluya. feel the power of the Holy Spirit. Tú podías sentir el poder del Espíritu Santo. And it transformed my life. Y eso transformó mi vida. It was in a revival. Eso fue un avivamiento. Many of you heard the word revival, but you don't know what a revival is. Tal vez has oído la palabra avivamiento, pero no sepas lo que es. There's been a revival in history. The history records revivals. Ha habido avivamientos en la historia, hay registros de avivamientos. When somebody gets saved Cuando alguien es salvo and the fire starts y empieza un fuego and it begins to spread like wildfire, y empieza a desparramarse como un fuego fuera de control. touching thousands, maybe millions of people. Y toca eso a millones tal vez de personas, miles y millones. I got saved in the height of the Jesus revolution. Yo fui salvo en el punto más alto de la revolución de Jesús. Many of you have seen the movie about the Jesus revolution. Tal vez has visto la película de la revolución de Jesús. Mike McIntosh was
had his brain fried with LSD. Este pastor Mike McIntosh tenía su cerebro frito de tanta droga que consumió LSD. He was out of his mind. Estaba ya casi loco. He doesn't like people telling this part of his testimony, but I'll tell you because he's a friend of mine and we're buddies. No le gusta que la gente platique de su testimonio, pero como es mi amigo, yo puedo decirles porque es mi He compa. was so lost, he walked down the highway naked to meet the Beatles in Huntington Beach. Estaba tan drogado una vez que salió desnudo a la carretera a buscar a los Beatles ahí en la playa Huntington. This is my pastor. Ese es mi pastor. Before he got saved. Antes de que fuera salvo, ¿ok? He had the power of the Holy Spirit there those days in Costa Mesa with Chuck Smith. Y el poder del Espíritu Santo estaba ahí en esos días en Costa Mesa con Chuck Smith. He got saved, filled with the Spirit, got remarried to his wife, had 3 more kids. Entonces fue salvo, fue lleno del Espíritu, se casó de nuevo, tuvo 3 hijos. Along with Chuck Smith, he started Maranatha Music, and Junto con Chuck Smith comenzó lo que fue Maranatha Music, which is a revolution. And for those of you who don't know, all of modern Christian worship and praise music and rock and roll came out of the early 70s with Calvary Chapel and Maranatha Music. My pastor was the director of that, and Para then los que no lo conozcan, este movimiento de alabanza y adoración que tenemos hoy muy moderno realmente comenzó en los 70s, 80s con la música de Calvary Chapel y de Maranatha Music que comenzaron ellos. He started a Bible study in San Diego. Y también él comenzó un estudio bíblico en San Diego. It came down to the way the churches were planted in those days was Chuck Smith. What he did was back in those days we had cassette tapes. Y resulta que en esa época lo que pasaba cuando se plantaba una iglesia, lo que había en esa época era que Chuck Smith tenía unos cassettes. And I was discipled by Chuck Smith listening to these Chuck Smith tapes of the whole Bible. Y yo fui discipulado en uno de esos estudios bíblicos por Chuck Smith a través de un cassette, I went through them twice. que le di vuelta a las 2 veces. And I've already gone through them 5 times. Y luego pasé por él otras 5 And I had to keep reminding myself what it means to be involved in revival. y luego le seguí dando vueltas a lo que significa estar involucrado en un avivamiento. So how did Chuck Smith plant all these churches? Entonces, ¿cómo fue que Chuck Smith plantó todas estas iglesias? All these young people got saved. Todos estos jóvenes fueron salvos ahí. People said we want a church like Calvary in our city. When they said young people, you just send them out. Entonces había alguien que decía, queremos tener una Calvary como la de ustedes en esta ciudad, pues aquí hay un joven, mándalo. My pastor Mike McIntosh went to San Diego. Mi pastor Mike McIntosh fue a San Diego, 12 people in a house. había 12 personas ahí en su casa, en la casa. It's interesting, just so you understand, I gave you context of what's going on with the church planting movement. Y te quiero dar un poco de contexto para que veas cómo era el movimiento de plantación de iglesias. I went to Mexico City to be sending hub, as we call it now. Yo fui a Ciudad de México para hacer o poner ahí un centro enviador, como lo llamamos ahora. I never thought I'd be traveling all over Mexico planting churches. Nunca pensé que estaría viajando por todo México plantando iglesias. I wanted to be like Chuck Smith, Yo quería ser como Chuck Smith see a revival, have all these people, and just send them out. y ver el avivamiento y tener gente y entonces mandarlos a todos. And so this is what happened with Jesus. Y eso es lo que pasó con Jesús. He called the disciples in Matthew chapter 10, verse 5. Él llamó a los discípulos en Mateo 10:5. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, do not go into the way of the Gentiles, do not enter the city of the Samaritans, but go rather lost sheep. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you've received, freely give. Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts. Mateo 10:5, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones.
No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. Chuck sent them out without any money, without anything. He just sent them out. Chuck los enviaba sin dinero, sin nada, nada más los enviaba. Disciples went out without any money. Yo cuando salí no tenía nada de dinero. Now, my pastor, Mike McIntosh, started with 12 people. Mi pastor Mike McIntosh empezó con 12 personas And after a year, he had over 1,000 people coming. y después de un año ya había 1000 personas viniendo. The second year, it was 2,000 people when I got saved. El segundo año ya había 2000 personas, que fue cuando yo fui salvo. Third year, it was over 3,000 people. El tercer año ya había más de 3000. We had 8,000 people in the San Diego sporting arena. Teníamos 8000 en un auditorio de deportes ahí en San Diego. And I'm telling you, this is the way it happened. I lived it. I was involved, and I started a Bible study in La Jolla, and all these young people started getting fed with the Word of God. We got filled with the Holy Spirit. Y te platico porque fui parte de eso. Me tocó empezar un estudio bíblico en La Joya y de repente llegaban los jóvenes y eran llenos con el Espíritu Santo y llegaban por montones. If you're taking notes, you got a pen, write this down. Si tú tienes una pluma, estás tomando notas, escribe esto Remember it. y recuérdalo. You cannot do the work of God Tú no puedes hacer el trabajo de Dios in your own power. con tu propia fuerza. You will utterly fail. Si lo haces vas a fallar. Only if the Holy Spirit anoints you Solo si el Espíritu Santo te unge, will you see fruit. vas a ver fruto. We cannot do the work of God. No podemos hacer el trabajo de Dios. Maybe you're frustrated today and you've tried to do the work of God and you're not seeing any improvement or fruit. Tal vez tú estás frustrado porque has tratado de hacer el trabajo de Dios y no has visto ninguna mejora ni fruto. This is the process of being broken. Ese es el proceso de ser quebrantado. When you plant something, the seed goes into the ground. Cuando tú plantas algo, la semilla va a la tierra. Then the seed breaks open Luego esa semilla se abre, se and the parte sprout comes out. y entonces hay un brote que sale. Jesus didn't multiply the food to the 5,000 until he broke the bread. Jesús multiplicó la comida para los 5000 solamente hasta que él partió el pan. Jesus said, unless you fall upon this rock Jesús dijo, a menos que no caigan sobre esta roca and are broken. y sean quebrantados. I know that's the last thing anybody wants to hear. Y yo entiendo que es la última cosa que una persona quisiera escuchar. I don't want to be broken. Yo no quiero ser quebrantado. That's a bad thing. Es una cosa mala. Well, here's the deal in my life, because I've been saved now 47 years. Pero ese es el asunto con mi vida. Por ejemplo, tengo 47 años, 46 years pastoring in Mexico. 46 años pastoreando en México. I got sent out by a man who was there at the prayer meeting. My pastor didn't even know I went to Mexico. I'm serious, dead serious. Fui enviado a México por un hombre en un tiempo de oración y mi pastor ni siquiera sabía que yo había sido enviado a México. Es en serio. And so this man who taught us on prayer, Y este hombre que nos enseñó sobre la oración, his name was Brother Willis. su nombre es Brother Willis. He got saved in a revival in England, Él fue salvo en un avivamiento también, pero en Inglaterra. the famous Welsh revival in 1905. El famoso avivamiento de Gales en 1905. A young man, Evan Roberts, Un hombre joven, Evan Roberts, cried out day and night, clamó por día y noche, Lord, break me. Señor, quebrántame. Lord, break me. Señor, quiébrame. Lord, please break me. Señor, por favor, quebrántame. Day and night. Día y noche. And the power of the Holy Spirit fell upon that part of England. Y el poder del Espíritu Santo cayó sobre esa parte de The Inglaterra. miners came out of the coal caves, the coal mines, crawling on their hands and fell face down outside of the mines, weeping and repenting to God without anybody preaching to them.
Los mineros salían de trabajar de adentro de la mina y de rodillas ahí, arrepintiéndose y entregando su vida a Dios sin que nadie les hubiera predicado nada. Maybe you've heard of Charles Finney Tal vez has oído de Charles in the Finney, United States 200 years ago. hace unos 200 años en los Estados Unidos. He would come into a town Él llegaba a un pueblo and people stopped drinking. y la gente dejaba de beber. They sense this ominous power of something driving them to look up and look to God. Este poder incomprensible de algo les hacía mirar a Dios y dejar todo. Entire towns have been saved. Pueblos enteros eran salvados. So this man got saved. My friend got saved in 1905. Entonces, este hombre que Dios salvó, que es mi amigo, que salvó ahí en el avivamiento ese de 1905, He was 15 years old, tenía 15 años and he started preaching the gospel under the anointing of the Holy Spirit. y comenzó a predicar el evangelio con la unción del Espíritu Santo. And almost 80 years later, I met him, and he was the teacher in my Bible school where I was. Unos 80 años después yo lo conocí, él era el maestro que tenía ahí en la oración. And he was the one that told me to pray like this, Lord, break me. Y él fue el que me enseñó a orar así, Señor, quebrántame. My pastor too. He met him in a retirement home in Huntington Beach, and he brought him to San Diego to teach us about intercessory prayer. Mi pastor también lo conoció en una casa de retiro ahí en Huntington Beach y lo invitó a venir a la iglesia para hablar sobre la oración. So he was there the night that I drove in my old Volkswagen van into Mexico for the first time. Y él estaba ahí la primera vez que yo manejé mi combi, mi Volkswagen a México, la primera vez. The church in San Diego continued to grow, La iglesia en San Diego siguió creciendo, but the Lord, they changed from Calvary Chapel, San Diego, it was the same thing, but he changed the name to Horizon San Diego. y son lo mismo, pero cambiaron de nombre de Calvary Chapel San Diego y ahora es Horizonte San Diego. Because he's an evangelist. He wanted to go out in all the world to preach the gospel to the horizon. Porque ahora tienen esta visión de evangelismo, de ir hasta el horizonte a predicar el evangelio. And what he did is he believed there's a three-stage mission that we're called to. Y lo que él dice es que hay 3 etapas de misión a la que estamos llamados. If you're taking notes, the first one is to win somebody to Christ. Si estás tomando notas, escríbelas. La primera es ganar a alguien para Cristo. So we see in Acts 1:8, we read that you will be my witnesses. En Hechos 1:8 leímos hace un momento que seríamos testigos. So the first thing we need to do is be a witness. Entonces la primera cosa que debemos ser es un testigo. Now that word in Greek is very interesting. Ahora esa palabra en griego es muy interesante. Es martirion. Es martyrium. Tenemos la palabra en español que nadie sabe es mártir, pero en inglés es martyr. Ajá, es la misma palabra en español, inglés, mártir, o en inglés, martyr. A martyr is somebody that dies for their faith. Un mártir es alguien que muere a causa de su fe. If you're taking notes, I want to show you 3 things that happen when you win people to Christ. Y si estás tomando notas, quiero decirte 3 cosas que pasan cuando tú ganas gente para Cristo. All you've got to do is share your testimony. Lo único que tienes que hacer es compartir tu testimonio. You don't have to know all the Bible. No necesitas conocer toda la You don't Biblia. have to know all your theology. No tienes que ser experto en teología, But you need to share what happened in your life. pero necesitas compartir lo que ha pasado con tu vida. I have a boring testimony. Yo tengo un testimonio aburrido. I never tried drugs, Nunca probé las drogas, drinking, smoking, no fumé, no bebí alcohol, but I was the worst sinner on the planet. pero era el peor pecador del mundo. Why? ¿Por qué? I went to a Baptist school 10 years Porque fui a una escuela bautista por 10 años and heard the Bible y escuché la Biblia and said, "Oh, I'm good. y pensé, pues I'm saved." yo soy bueno, yo soy salvo. And
I didn't realize what it meant to repent. pero no me había dado cuenta lo que significaba arrepentirse. John the Baptist came and he said, repent and believe the gospel. Juan el Bautista cuando vino les dijo arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesus came and said, repent and believe the gospel. Jesús vino y dijo lo mismo, arrepiéntanse y crean en el Peter on the Evangelio. day of Pentecost said, repent and believe the gospel. Pedro en el día de Pentecostés les dijo arrepiéntanse y crean en el Evangelio. If you're not repented, if you haven't repented of your sin, you're not saved. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no eres salvo. You can have any religion you want, Puedes tener la religión que quieras, but to be born again pero para ser nacido de nuevo, means that you've died to self and received Jesus Christ as Lord of your life. eso solo sucede cuando tú crees en Jesús y lo recibes como Señor de tu vida. And if he says something's sin, then don't do it. Y si Él dice que algo es pecado, entonces no lo hagas. Quit playing around with sin. Deja de estar jugando con el pecado. Stop dancing with the devil. Deja de estar bailando con el diablo. Say, Lord Jesus, say it tonight. Dilo. Lord Jesus, Dilo hoy, Señor Jesús. I don't want to fallar el compromiso. I don't want to compromise you another day. Yo no quiero fallar, no quiero fallarte ni un día más. There's sin in my life, you know what it is. Hay pecado en mi vida, tú sabes cuál es. I bring it before you. Pero lo traigo delante de ti. Break me. Quebrántame. Oh, and the Lord will delight to do that. Y al Señor le encanta He will hacer take eso. you in his loving arms and Él te va a hold you tom- tight. Él te va a tomar con sus brazos de amor, te va a apretar He will fill you with the Holy Spirit y te va a llenar con el Espíritu Santo. because now you have a broken heart. Porque ahora tienes un corazón quebrantado. You're not prideful saying, oh, I don't do that or I don't do that. No eres alguien orgulloso diciendo, pero yo no hago aquello, yo no hago esto. You'll say, woe is me, Vas a decir, ese era yo. for I am a man of unclean lips. ¿Qué soy yo? Que soy hombre de labios impuros. Lord, send me. Y Señor, envíame a mí. So, three things when you share your testimony. Entonces, tres cosas de cuando compartes tu testimonio. Revelation 12, verse 11. Apocalipsis 12, versículo 11. First thing, they overcame Satan. Verse 11 of Revelation 12. Versículo First 11 thing de they used to overcome the devil, and they overcame him by the blood of the Lamb. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el There's testimonio que dieron. there's power in the blood of Jesus Christ. Hay poder en la sangre de Jesús, The death of Christ, en la muerte de Jesús, the death of self. en la muerte misma. You need to be crucified with Christ. Tú necesitas ser crucificado con Cristo. Yea, not I live, but Christ lives in me. Y que digas, ya no vivo yo, más Cristo And the vive life I en mí. live is through the power of the Holy Spirit. Y la vida que vivo ahora la vivo en el poder del Espíritu Santo. First thing, the blood of the Lamb. Entonces la primera cosa, Second thing, la the sangre del word of Cordero. their testimony. La segunda, la palabra del testimonio. Our testimony is powerful. Nuestro testimonio es poderoso. And the third thing is they did not love their lives to the death. Y la tercera cosa es que no amaron tanta la vida como para tenerle miedo a la muerte. Three things that overcome the devil. Tres cosas para vencer al diablo. The blood of the Lamb, La sangre del Cordero, the word of our testimony, la palabra de nuestro and they testimonio did not love their lives to the death. y no amar nuestras vidas hasta la muerte. So the first thing that I received from the vision from my pastor was to win people to Christ. La primera visión que recibí de mi pastor fue ganar personas para Cristo. Mike Vincent's an evangelist. Mike Vincent es un evangelista. My pastor's an evangelist. Mi pastor es un evangelista. And that's what you need to plant churches. You need to preach the gospel. Y eso es lo que necesitas. Para plantar iglesias necesitas predicar el evangelio. A lot of times we have, well, I'm just going to do church better than anybody else. Muchas veces pensamos que las personas en la iglesia son mejores que todos los demás. I teach, word line upon line, precept upon precept, verse by verse. Porque yo predico línea por línea, palabra por palabra, verso a verso. And I'll invite people and they're, oh, I like this. I never got that in my old church. I like this. This is what I'm going to do. Y entonces viene la gente y dice, no, es que esto no había en mi iglesia, entonces ahora esto es lo que quiero porque está muy bien. We need to preach the gospel to the lost. Pero necesitamos predicar el evangelio a los perdidos. And this is the ministry I was called to. Y ese es el ministerio al cual yo fui llamado.
my pastor, he started sending people out from the church. Mi pastor comenzó a mandar gente, a enviarlos desde la iglesia. Shortly after I left, he was the chaplain for the San Diego Chargers football team. Poco después estuvimos en el lugar de los cargadores de San Diego, en un equipo de And fútbol. I met a guy that he had led to Christ. His name was Miles McPherson. Y conocí a un hombre que mi pastor guió a Cristo, se llama Miles McPherson. And I was sitting there, and he brought a book that Mike gave him a stack of books like this, and he started preaching. Y estábamos ahí, Mike sacó como un librote, comenzó a predicar. And pretty soon he'd built a church for 3,000 people, and he had 5,000 people attending Sunday mornings. Y resultó que había 3,000, entre 3,000, 5,000 personas asistiendo los domingos por la mañana. Pastor Ray Bentley was in his church and was pastoring his church for a while, and he says, I think God's leading you to plant a church. Y el pastor Ray Bentley estaba también ahí en su iglesia y dijo como siento de Dios que tienes que plantar una iglesia también. And pretty soon he had a sanctuary for 3,000 people, and he had 6,000 people in his church. Y muy pronto también ahí tenían de 3,000 a 6,000 personas en esa iglesia. Miles McPherson, Sean Mitchell, Miles McPherson luego se juntó con John Mitchell him like Miles, they're African Americans, y son ambos afroamericanos went up to Oceanside, y fueron a Oceanside. built a beautiful sanctuary and complex for 1,500 people. Compraron un hermoso edificio, un complejo enorme para 15,000 personas. My mom got discipled there. Mi mamá fue discipulada ahí. Mike Burns went to another place, and he got over 1,000 people. Y Mike Burns compró otro lugar y tenían ahí 20,000 personas. And through the work of evangelism in Mexico, Y a través del evangelismo, del trabajo de evangelismo en we México, started in the warehouse where we started our first church, comenzamos nuestra primera iglesia en una bodega. brought Christian rock and roll bands, Trajimos bandas de rock cristiano, preaching the gospel. predicamos el evangelio. And it grew so much, we were actually in Mazatlan here. Y creció tanto que incluso teníamos alcance hasta aquí, hasta Mazatlán. We came every year here for probably 8 years. Venimos aquí a Mazatlán cada año por aproximadamente 8 años. We, on the Monumento del Pescador, on the monument on the ocean, En el Monumento al Pescador, ahí en el Malecón, we led hundreds of people to Christ. guiamos cientos de personas a Cristo. Different bands. The Danny Cruz band was here. A lot of bands we had. Había muchas bandas, pero la banda de Danny Cruz y muchas Tremendous otras. miracles. We've seen, I don't want to talk about it, but I've seen people born blind, see through privacy blind eyes. Powerful miracles. Here in your city in Mazatlan, this beautiful little girl, 8 years old, was born totally deaf. Y vimos milagros en esta misma ciudad, vimos milagros, personas que habían nacido totalmente sordas fueron sanadas, una niña de 8 años fue sanada también. I prayed for her. Oré por ella, She sat down, ella se sentó and all of a sudden, she started tapping her foot. y de repente comenzó como a golpear She sus started pies looking around. y empezó a mirar alrededor. She grabbed the older sister, or whoever it was that brought her there, Y luego agarró a la otra niña más grande que le había traído, tal vez su hermana mayor, and she started to sign language to her. y empezó a hablarle en seña de lenguas a su I can hermana. hear. Puedo escuchar, I can hear the music. She was dancing the music. puedo oír la música y estaba ahora bailando con la That's música. the power of God to plant a church, my Ese es friends. el poder de Dios para plantar una iglesia, mi As amigo. Tony said, it's not a program. Como Tony dijo, no es un You can have all programa. the programs in the world, and the world's not going to get saved because the church has done that for hundreds and thousands of years. Programs. Hay muchos programas, la iglesia ha hecho eso por cientos de años, programas por todos lados, pero el mundo no va a ser salvo así. This is how you can grow your church. No es así como crece tu iglesia. This is how you should do church. Así es como tú debes que hacer crecer la iglesia. y But the hacer. first thing is to win a person to Christ. Pero la primera cosa es ganar a una persona para Cristo. Second thing is, what time do I have to finish up? I didn't see the clock. What time do I finish? Somebody, please tell me. I am over at what time? I'm already over. Oh. Okay. Can I go for another 12 minutes? Yes. Okay. I'm sorry, I got sidetracked there.
I had actually my whole notes are all different. I prepared something that was on that was on the program they sent me, and then I got the new program, and I'd said another, so I had to change it last minute. Okay, first thing, winning people to Christ. Entonces, en primer lugar, ganas a las personas para Cristo. The second thing is discipling people in Christ. La segunda cosa es discipular a la gente en Cristo. You know this. We've been through this many times. Matthew 28. Sabes, de memoria lo hemos leído muchas I'll veces, read it Mateo quickly. 28, pero vamos a leerlo pronto, así veloz. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things I've commanded you. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. First thing we do is win people to Christ. Lo primero que hacemos es ganar a las personas para Cristo. Second thing we do, disciple people in Christ. La segunda, discipular a esa gente en Cristo. When we were coming here to Mazatlan doing evangelism, Cuando veníamos aquí a Mazatlán haciendo evangelismo, we had started a Bible study. We started a church here. comenzamos un estudio bíblico y luego una iglesia aquí. And suddenly the Constitution was changing, and we had one of the first, Billy Graham. I worked with the Billy Graham team in 1981 when he came to Mexico City. Entonces había cosas cambiando en la Constitución y había estos cambios y tuvimos la oportunidad de trabajar por primera vez con Billy Graham y su equipo en aquellos años. It was the worst crusade of his ministry. Era la peor cruzada como ministerio. When he arrived in his plane in Mexico City, Él llegó en su avión a Ciudad de México they took his stadium away. Says, "You can't do. We don't want this here." y descartaba estadios como no me gusta aquí, no lo quiero hacer allá. He went to a little arena. There's more people outside than inside. Luego fue a un pequeño lugar, una arena donde había más personas afuera que adentro. I was part of the team of the local pastors that organized it, Y yo era parte del equipo de algunos pastores que estaban ayudando a organizarlo. and it was just a mess. It was terrible. Y era un desastre, estuvo terrible. But we were able to preach the gospel in the stadium here and in Mazatlan. Pero aquí en Mazatlán pudimos estar en el estadio teniendo un evento para compartir el evangelio. The mayor, with this little Bible study we had, the chief of police and the mayor were part of it. En este pequeño Not every Sunday, but part of it. este estudio bíblico que teníamos, el jefe de la policía y el alcalde eran parte de eso, no cada domingo, pero eran parte de ese grupo. And they said, "You can preach in our stadium Y ellos dijeron, pues puedes predicar en el estadio, for free." gratis. We went there. This is before the Constitution. You know, as you know, when I got here, it was against the law to preach the gospel. You know that, right? Ahora tú sabes, cuando yo llegué aquí, y a lo mejor ya sabes o deberías saberlo, era ilegal predicar el evangelio según la Constitución. You could only do a religious event in a property that is owned by the Mexican government. Solamente podías tener eventos religiosos en edificios que fueran propiedad del gobierno mexicano. The church we built in Mexico City, we donated it to the government of Mexico so we could legally register the 12 first churches, Calvary chapels in Mexico with the Mexican government. We were one of the first groups, the Methodists, the Baptists, were the first groups that registered with the government of Mexico. We believe we should honor the authority. Entonces, cuando plantamos la iglesia en México, además de los bautistas y otros grupos de muchos años, fuimos de los primeros que tuvimos que registrarnos legalmente para tener estas 3 iglesias que se plantaron, que fueron los edificios donados al gobierno de México porque era ilegal según la Constitución. So in the stadium in hacerlo. Mazatlan, Entonces así tuvimos esta reunión en un estadio en Mazatlán. the musicians of Luis Miguel, Los músicos de Luis Miguel, professional musicians, phenomenal musicians, músicos profesionales que vinieron fenomenales, their band was called Torre Fuerte. de una banda que se llamaba Torre Fuerte, And they saw what we did. We preached the gospel freely. y ellos vieron lo que hicimos, predicamos el evangelio libremente. They'd been to churches that were asking for money and stuff like that, and Habían estado en iglesias que pedían dinero y ese tipo de cosas, y ellos pues they fell in love with Calvary Chapel. se enamoraron de Calvary Chapel. And so Hector Hermosillo started a Bible teaching church, Calvary Chapel, and it's called Semilla de Mostaza. Más adelante, Héctor Hermosillo, uno de los músicos, comenzó un estudio bíblico con esas características que se llamó Semilla de Mostaza. And we started there in Mexico City, and it grew and it grew. Comenzamos en México, en la Ciudad de México, y empezó a crecer y a crecer y a crecer.
Now they have an auditorium of about 1,500 people. They've got about 22 churches around Mexico. Ahora tienen un auditorio como de unas 1,500 personas y veintitantas iglesias en todo México. Then Yuri got saved. Luego Yuri se Yuri, fue a salva. musician, very famous musician. La músico famosa, la artista. And she started singing for Jesus in a stadium in La Paz. We did an outreach crusade there. Comenzó ahora a cantar para Jesús y en La Paz tuvimos una cruzada, también hay un estadio. And doors opened and she came to Ensenada. That's how we started our church in Ensenada. Y se abrieron las puertas, luego vino ella a Ensenada y así fue como comenzó nuestra iglesia en Ensenada. She and Rodrigo, we have a great relationship with them. Ella y su esposo Rodrigo tenemos una gran relación con ellos. So we preached the gospel, a bit of auditorium that we rented. Entonces comenzamos predicando el evangelio en un auditorio que rentamos And the people that came forward, we started the church in Ensenada. y con la gente que vino empezamos la iglesia en And we Ensenada. continue to see churches planted. Y desde entonces pues empezamos a ver iglesias siendo The first thing plantadas. is winning a person to Christ. Entonces la primera cosa es ganar una persona para Cristo. Second thing is disciple them in Christ. La segunda es discipularla en Cristo. And the third thing that's practiced by very few Y la tercera, que es practicada por muy pocos, is to send the people. es enviar a la gente. That's what my pastor, there's Horizon in China and Singapore and Thailand and South America and all over the world. Y eso hace mi pastor. Tenemos iglesias Send the Horizonte people. en China, en Singapur, en todos lados. Envía a la gente, mándalos. Christians and pastors typically want a big church. Los cristianos y pastores usualmente quieren una iglesia bien grande. Whatever you sow, that you shall reap. Lo que sea que coseches, pues es cosecha. When you send people, guess what's going to happen? Pero cuando tú mandas a la gente, adivina qué va a pasar. God will send more people. Dios va a mandar más gente. And we've seen that planting churches in Ensenada around Mexico. Y hemos visto que de esa manera se han plantado muchas iglesias en México. And this is the beauty of what God is doing here. Esa es la belleza de lo que Dios está haciendo aquí. I can very clearly say that what this movement of planting churches and starting churches all over the place Puedo muy claramente decir que este movimiento de plantar iglesias por todos lados is being done way better than I ever did it. se ha hecho mucho mejor de lo que yo lo he hecho. The problem is this. El problema es esto. We've started many churches. Empezamos- We send people out. We just send them out. Go, preach the gospel. Empezamos muchas iglesias, los enviamos, vayan, prediquen el evangelio. Just like the disciples, God will provide. Así como los discípulos, Dios proveerá. But it's really wise to disciple the people you're sending out. Pero también es muy sabio discipular a las personas que vas a enviar. That's why we have these conferences. Por eso es que tenemos estas That's why we have conferencias. training. Por eso es que tenemos entrenamiento. That's why we have potential people that are going out, have them train them on staff. Por eso tenemos personas que tienen And- potencial de salir siendo And, orados por and then ellos. when they go out, you visit them. Y ya que son enviados, pues también You visítalos. ask, how you doing? Podrías preguntar cómo les va, How can we help you? cómo podemos ayudarles. And we've always done very little on that. Y todos hemos hecho muy poco en esa And área. honestly, most Calvary chapels will tell you the same thing around the world. Y la mayoría de las Calvary te van a decir lo mismo alrededor del mundo. That's the only way such a huge, great work could happen. Is like everybody goes, like the disciples in Jerusalem were scattered, and they went everywhere preaching the gospel. La única forma en la que se esparza la palabra es como los discípulos en Jerusalén, que sean esparcidos y distribuidos por todos lados. So I want to finish with Colossians 1:6. Así que quiero finalizar con Colosenses. One of my favorite verses when it comes to church planting. Es uno de mis versículos favoritos acerca de plantación de iglesias. It says, verse 3, we give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Jesus Christ and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of the gospel, which has come to you as it has in all the world, and is bringing forth fruit, as it is also among you, since you day and heard. Now I want you just to read 6, just verse 6, that's all. ¿Solo el 6? Lee versículo 6 nada más. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo,
da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. So it talked about the gospel, Habla del Evangelio and it says it's bringing forth fruit. y dice que se está dando fruto. Fascinating in the Greek. En griego es la palabra fascinar. It talks about something that's like a seed that's been planted. The seed grows, and an orange tree is growing, and there's oranges, and there's seeds in each orange, and each seed plants, it multiplies. The nature of the gospel is the DNA that's programmed for growth. Entonces esa palabra en griego es fascinante porque es como una semilla y todo el proceso desde que se parte y brota y luego se fortalece y crece para dar fruto, y ese es el proceso similar a lo que está sucediendo con la iglesia. Like Chuck Smith says, Como decía Chuck Smith, the supernatural work of God la obra sobrenatural de Dios worked very naturally funciona muy naturalmente through you. a través de ti. Let's stand and let's pray. Vamos a ponernos de pie para orar. Dear Jesus, Querido Jesús, we pray for revival. oramos por avivamiento. We pray you'd break the chains of sin and death. Oramos porque tú rompas las cadenas del pecado y la muerte. We pray you'd bind Satan in the cities where we live. Te rogamos que ates a Satanás en las ciudades en las que vivimos. We believe that you're going to crush the devil shortly under our feet, Creemos que el diablo será aplastado muy pronto bajo nuestros pies. that your kingdom will be established. Que tu reino sea establecido. Your kingdom come, your will be done. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. And your will is to plant churches, Y tu voluntad es plantar to iglesias. crush the head of Satan, Y aplastar la cabeza de Satanás. to set the captives free. Y liberar a los cautivos. We pray all this in Jesus' name. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen, amen. Praise the Lord. Amén. Amén. Gloria a Dios.